Nerón, emperador de Roma. Entre lo bueno y lo malo. Usted saque sus propias conclusiones. Lo malo. La evaluación de la maldad de Nerón es un tema complejo y discutido en la historiografía. Nerón fue el quinto emperador de Roma y gobernó desde el año 54 después de Cristo hasta su suicidio en el año 68 después de Cristo. Su reinado estuvo marcado por una serie de actos controvertidos y decisiones impopulares, lo que llevó a su imagen negativa en la historia. Algunos de los aspectos negativos de su gobierno incluyen: persecución de los cristianos. Nerón es conocido por ser uno de los primeros emperadores en perseguir a los cristianos en Roma. Se les culpó de provocar el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, y como resultado, muchos cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados. Comportamiento extravagante. Nerón gastó enormes sumas de dinero en lujos personales y proyectos arquitectónicos, lo que contribuyó a la creciente insatisfacción entre la población romana debido a los altos impuestos necesarios para financiar sus extravagancias. Represión política. Nerón se involucró en numerosas purgas y ejecuciones de personas consideradas amenazas a su poder, incluyendo a senadores y miembros de su propia familia. Abuso de poder. Su comportamiento errático y su desprecio por las tradiciones romanas y la autoridad del Senado también contribuyeron a su mala reputación. Sin embargo, es importante señalar que la historia sobre Nerón está en gran medida basada en fuentes escritas por sus enemigos políticos, y es difícil separar la realidad de la propaganda. Además, su imagen negativa también fue perpetuada por autores posteriores, como los historiadores romanos Suetonio y Tácito. Algunos eruditos argumentan que algunos de los relatos sobre Nerón pueden haber sido exagerados o distorsionados para difamarlo. En resumen, la evaluación de la maldad de Nerón es subjetiva y está influenciada por la perspectiva de los historiadores y los escritores de la época. Aunque su reinado estuvo marcado por una serie de eventos controvertidos y decisiones impopulares, su legado ha sido objeto de debate y reevaluación a lo largo de la historia. Lo bueno. Nerón, el emperador romano que ha sido retratado como un tirano cruel y extravagante. Sin embargo, hay otra cara de Nerón que quizás no conozcas, y que muestra que no era tan malo como se creía. Nerón era muy popular entre la gente, especialmente entre los pobres y los provincianos, porque adoptó políticas que favorecían sus intereses. Por ejemplo, mejoró el sistema de suministro de alimentos, distribuyó monedas, realizó reformas fiscales y monetarias, y construyó obras públicas. Nerón era un amante de las artes y la cultura, y promovió el desarrollo de la música, la poesía, el teatro y los deportes. Incluso participó en competencias artísticas y atléticas, aunque a veces su ambición lo llevaba a hacer trampas. Nerón no fue el responsable del gran incendio de Roma, que destruyó gran parte de la ciudad en el año 64 después de Cristo. De hecho, él estaba fuera de Roma cuando ocurrió el desastre, y al volver se dedicó a ayudar a los damnificados y a reconstruir la ciudad con un nuevo plan urbanístico más moderno y seguro. Nerón no persiguió a los cristianos por capricho, sino que los usó como chivos expiatorios para desviar la atención de su supuesta culpabilidad en el incendio. Los cristianos eran una secta minoritaria y mal vista por los romanos, que los consideraban ateos y antisociales. La persecución de Nerón fue breve y localizada, y no tuvo un impacto significativo en el crecimiento del cristianismo. Nerón no se suicidó porque fuera un cobarde o un loco, sino porque fue víctima de una conspiración política que lo obligó a huir de Roma. Sus enemigos lo declararon enemigo público y lo condenaron a morir por el método más humillante, ser azotado hasta la muerte. Ante esta situación, Nerón prefirió quitarse la vida con la ayuda de un esclavo fiel. Como ves, Nerón no era tan malo como se le ha pintado durante siglos. Su imagen negativa se debe en gran parte a las fuentes históricas que lo criticaron después de su muerte, bajo el influjo de una nueva dinastía que quería legitimarse a sí misma y desacreditar al periodo anterior. Por eso, es importante tener una visión más crítica y equilibrada de este personaje tan fascinante y complejo.